Muy buenos días, queridos estudiantes del Colegio Rogelio Salmona. Un saludo muy especial para ustedes, para sus familias, deseándoles que estos momentos pues estemos muy fortalecidos, muy unidos, con un gran espíritu de fe. Bueno, el motivo de mi presentación hoy es poder hacer una retroalimentación del trabajo que hemos realizado frente al periodo del Renacimiento, ese contexto sociocultural que nos viene a marcar unas nuevas pautas frente al conocimiento y al periodo de la razón, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer esa retroalimentación junto con el trabajito que teníamos desarrollado. Bueno, recordar un poco la Edad Media. Es una edad muy característica por todos los acontecimientos de índole religioso que se presentan ahí, ¿cierto? Los historiadores suelen fijar el comienzo del Renacimiento en el año 1453, toma de Constantinopla por los turcos, recordemos. Más o menos se habla de una fecha de 1492 para el descubrimiento del Nuevo Mundo. Y en cuanto a los aportes en la filosofía, pues llegan autores muy importantes como Nicolás de Cusa, Giordano Bruno, y se destaca que en el Renacimiento venimos a hablar sí de personajes, pero también de comunidades, ¿no? La comunidad científica, la religiosa, la política, la cultural. Definitivamente, pues este es un momento muy, muy importante. Recordemos que son 3 periodos internos. Hablamos de la patrística con San Agustín, de la escolástica con Santo Tomás y ahora este último momento renacentista, ¿cierto? Vamos a analizar un poco sus características. El Renacimiento tiene una característica muy especial y es que vuelve a fijar su mirada en el hombre. Desde una consideración propia a la Edad Media, fue un poco, digamos que se vivió un ambiente negativo, de oscurantismo, de mucha aceptación obligada de la fe. El Renacimiento se presenta como un periodo que se va a caracterizar precisamente por esas condiciones del nombre, ¿no? Un renacer en todas las órdenes, especialmente el renacer de las letras, del conocimiento, de la cultura, de la ciencia. Entonces es un periodo supremamente importante. Al mismo tiempo se expresa el carácter antropocéntrico de esta época, ¿cierto? Y viene a aparecer un término muy, muy importante que es el término del humanismo. Este término es aplicado al Renacimiento, ya que se dedica plenamente al estudio de las humanidades, es decir, las disciplinas propias que más tarde añaden a la historia, a la filosofía moral, vienen a destacar toda la presencia del hombre y a resignificar lo que éste es en la vida. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta este cambio, ¿no? Porque venimos de un contexto netamente religioso, teocéntrico, a pasar ahora a este que es antropocéntrico. Precisamente por su carácter de renovación, el Renacimiento nos presenta ese resurgir en todo el ambiente sociocultural, ¿cierto? Aparece la ciencia, entonces nuevos personajes, aparece la política, un cambio verdaderamente significativo frente a lo que van a ser esas nuevas políticas. Ya el Estado se va a separar de la Iglesia y va a empezar una nueva autonomía política, ¿cierto? El resurgir de los estados nacionales. Por otra parte viene la autonomía religiosa, el movimiento de reforma y contrarreforma liderado por Martín Lutero, la autonomía del pensamiento. Vamos a encontrar la recuperación de los autores clásicos y esta figura propia del antropocentrismo que exalta la razón del hombre, ¿cierto? Entonces vamos a ver ahí grandes cambios positivos para la humanidad.
En el Renacimiento filosófico, entonces nos vamos a dar cuenta de la participación de unos autores muy especiales. Entonces, en el caso de Francis Bacon, de Giordano Bruno, que hacen grandes aportes al pensamiento filosófico, pues nos dan la posibilidad de abrir nuevos horizontes frente al pensamiento filosófico que venía estando como tan apagado o al servicio de la religión propiamente. Entonces, también vamos a encontrar algunas figuras o características de escuelas filosóficas que nos permitieron, por ejemplo, hablar de la Academia Platónica de Florencia, ¿no? En ese rescatar de los autores clásicos, la Universidad de Padua, que recupera toda la obra de Aristóteles. Esta tarea se hizo más compleja debido a la interpretación que la escolástica había hecho del pensamiento precisamente de Aristóteles, ¿no? San Agustín se vale de Platón, Santo Tomás más de Aristóteles, y pues de alguna manera cristianizan este pensamiento. Otra parte muy importante es el aspecto político. Recordemos que en su momento no había como esa figura propia de los orígenes de la política, sino que estaba muy digamos que ligado a la iglesia. Entonces aquí se empieza pues a separar ese pensamiento político del Renacimiento. No es tanto una recuperación de los planteamientos de la teoría política, ¿cierto? De esa política griega. Es más como una continuación de esas discusiones nacidas en la época medieval. El núcleo de preocupación en la Edad Media, por ejemplo, va a ser el origen del poder, y se plasma precisamente en estos escritos que aparece el representativo Maquiavelo. Maquiavelo inicia la teoría política de la época, contribuyendo con ideas muy fundamentales, ¿no? El poder absoluto, considerar al ser humano que se rige pues como por sus pasiones, y presenta su gran obra El Príncipe. Entonces, Maquiavelo podría definirse como en su texto, cómo hace visible la práctica política, ¿cierto? Que subordina los medios a los fines. Su frase a veces malentendida, ¿cierto? Los medios justifican el fin, entonces, o el fin justifica los medios, perdón. Entonces, ahí podríamos pues como ahondar un poquitico en esto. Tomás Moro es representante de las teorías utópicas, ¿cierto? Son consolidadas junto con Thomas Hobbes, que también más adelante va a aparecer. Entonces son teorías mucho más idealistas, y empieza a hablar de algunas características propias de la comunidad, ¿no? La propiedad comunitaria y no privada, reducción de jornada laboral, la libertad de cultos, etc. La reforma, la gran reforma de Martín Lutero. Encontramos, por ejemplo, que Martín Lutero, siendo un clérigo, un religioso, pues toma la decisión de hacer una reforma bajo las 95 tesis que se conocieron y se establecieron como su protesta de alguna manera, ¿cierto? Esa mayor autonomía que quería tener, que Lutero pensaba que las personas debían tener sobre las Sagradas Escrituras, sobre la interpretación de la Biblia, pues no debía ser un hecho exclusivo de los sacerdotes y los monjes, sino que el pueblo debía conocer. Los humanistas no fueron ajenos a la búsqueda de la interpretación correcta de la Biblia, por eso Martín Lutero se preocupó muchísimo por esto. Digamos que también tuvo la posibilidad de junto con otros personajes, ¿cierto? Enrique VIII, Calvino, reformar estas iglesias. Como respuesta, entonces, nace la Reforma. La Iglesia Católica emprendió como un retorno a las fuentes de su propia tradición, haciendo hincapié en la patrística, reforzando el magisterio eclesiástico, y aparece entonces el movimiento también de contrarreforma con el Concilio de Trento y etcétera. Aquí aparecen algunas características propias de
lo que buscaba Lutero, hizo grandes reformas en la liturgia, pero que en su momento fueron muy positivas. Uno de los aspectos más importantes del Renacimiento es la revolución científica, pues ellos son los que dan paso finalmente a que la razón brille nuevamente, ¿no? Después de ese oscurantismo pues llega el iluminismo nuevamente, se abre de tal forma todos los aspectos de la razón, porque pues esta comunidad estaba muy amenazada, ¿no? La Inquisición y todas sus posibilidades de pensar en un mundo diferente estaban limitadas por este momento de la escolástica, la patrística, todo lo que se conformó para poder analizar este contexto. Entonces, por ejemplo, nos llegan esas contribuciones a la explicación, a la interpretación del mundo a partir de la ciencia, como tantas falacias que existían, el caso del heliocentrismo, ¿no? Esa nueva teoría que nos formulan en donde pensábamos, de acuerdo a lo que se había planteado como creencia, que nosotros teníamos un universo geocéntrico, y entonces ya cambiamos ese pensamiento por el heliocéntrico, ¿cierto? Este proponía que el Sol ocupa un puesto fijo y central en el universo, mientras que la Tierra y los demás planetas eran los que giraban en torno a él y no lo contrario como lo teníamos hasta ese momento. Entonces aparecen inventos, ¿no? Ese modelo mecanicista viene a ser unos nuevos aportes. Podemos encontrar que también hace, por ejemplo, Johannes Kepler grandes aportes frente a las leyes de los planetas, las órbitas, cómo él explica cómo y por dónde los planetas hacen ese giro alrededor del Sol. Galileo con el método experimental. Fueron muchísimas los aportes que esta comunidad hizo, y realmente pues el boom lo da esta comunidad científica, ¿cierto? A partir de ahí, entonces pues la ciencia nos propone un nuevo método, Galileo y el método experimental, ¿cierto? La importancia de las matemáticas, la defensa de la observación, de lo empírico, la síntesis entre principios matemáticos y la experiencia, el ensayo-error, pues nos permitió avanzar muchísimo más en el conocimiento. Bueno, chicos, hasta aquí pues quería compartirles, porque hicimos en el trabajo del mapa mental pues digamos que una construcción de estas características, entonces pues quise retroalimentar un poquito más ese trabajo. Un abrazo fuerte, cuídense bastante, cualquier inquietud al correo estaré presta, y muchas bendiciones. Cuídense bastante, el colegio nos espera. Viva Jesús en nuestros corazones por siempre.